Hoy repasaremos la evolución de cómo es que inició y evolucionó el motocross en lo que hoy vemos hoy en día en cómo son las motos y todo el proceso que tuvieron. Pues a lo largo de los años han cambiado bastante con el paso del tiempo y eso es lo interesante, el conocer la historia en cómo es que fueron cambiando las motocicletas en todo este tiempo. Si rebobinamos la primera carrera de 1906, disputada en Reino Unido, celebrado en Autocycle Clubs. trial que empezó en 1909. No era el trial que hoy conocemos, era una carrera off-road que consistía en ver quién cruzaba la línea de meta primero. El motocross pasó por denominarse de diferentes maneras. De hecho, en Inglaterra, hacia mediados de los años 20, el nombre era Scrambler. Y finalmente terminaron por acoger el nombre motocross mediante la combinación de palabras Motociclette y cross country. Hacia mediados del siglo XX, la Federación de Motociclismo FIM, órgano rector del motociclismo, creó un campeonato individual que fue actualizado a un título Campeonato del Mundo en 1957. Por esa época la categoría de 250 dos tiempos era la más pequeña y marcas como Husqvarna se hicieron populares. No fue hasta el año 1966 que el motocross fue introducido en Estados Unidos, fecha que coincide con el inicio de producción de motos japonesas. En la década de los 70 y los 80, Japón atravesó un gran periodo de expansión tecnológica. Fue ahí cuando Suzuki se hizo su primer mundial por allá en los 1970 con una RH72 de doble amortiguador, que muy poco tiene que ver con las motos que vemos hoy en día. Una vez dado el repaso a la historia de las motos, podemos ver la clara evolución que han tenido a lo largo del tiempo. Nos centramos en la época más reciente, ya que las motos del principio del siglo XX poco tenían que ver con las motos que son hoy en día. Más bien era la valentía de aquellos pilotos que hacían esos inventos conducibles por zonas off-road. Independientemente de la marca, las primeras motos lucían un chasis de acero, motor 2 tiempos refrigerado por aire, frenos de tambor, doble amortiguador, en su parte trasera horquillas inferiores muy inferiores a las medidas actuales y por supuesto extensas de cualquier tipo de ayuda electrónica. A finales del año 1979, el Campeonato del Mundo de Motocross aterriza la primera gran evolución, el monoamortiguador trasero. En la década de los 80 esta evolución se extiende a diferentes marcas y es ahí donde las marcas españolas más afamadas dejan de producir éxitos. La revolución y asentamiento de los años 80 y 90. Los años 80 sin duda fueron años que no paramos de ver cambios. Fue durante esa época en los que empezamos a ver motos refrigeradas por agua, frenos de discos en el tren delantero. Las suspensiones crecieron más para superar de manera holgada. En esta época también de manera tímida se empezaron a ver las primeras horquillas invertidas. La década de los 80 fue revolución y cambió la escena de manera radical. La década de los 90 sirvió para asentar y mejorar todas esas novedades. Además trajo los primeros embragues de accionamiento hidráulico y la adopción de materiales más nobles y ligeros. Se dejaban ver de todas las marcas chasis y subchasis de aluminio, piezas en titanio, carbono, Kevlar, etc. A finales de los 90 pudimos ver por primera vez las horquillas con barras de 50 milímetros. Y en aquella época empezaron a despuntar las grandes olvidadas, las motos con motor 4 tiempos. Hasta ese momento las 2 tiempos en sus diferentes cilindradas habían copado la escena de las cross. Las motocross del siglo XXI. Las primeras décadas del siglo XXI las motos de 4 tiempos desbancan a las motos 2 tiempos. Sin duda podemos decir que es una década que sirve para aposentar a las 4 tiempos en el mercado a nivel mundial con 2 cilindradas, principalmente 250 y 450. Y para finalizar, en la última década en la que estamos a punto de cerrar, podemos destacar la llegada de ayudas electrónicas, diferentes mapas del motor y botón que nos hace olvidarnos de la pata de arranque. Sobra decir que todo lo relacionado a materiales y calidades no ha dejado de evolucionar para que hoy tengamos una moto que ha mejorado sustancialmente con respecto a una del año 2010, pero que mucho tiene que ver con las primeras 4 tiempos.
En realidad, estos últimos 20 años que han pasado no han sido tan radicales, a comparación de los últimos 20 años del siglo XX, donde pudimos ver la evolución real.